Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos sean a su programa de Noticias con el Bote. En esta noche, yo libremente opino. Ya tenemos aquí a nuestros analistas. Y bueno, vamos a empezar a saludar a Marta. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. A Ulises. Buenas noches a nuestros escuchas y a ustedes, mis compañeros también. Y bueno, su servidor El Bote, así que damos comienzo a Yo Libremente Opino. Y es que hay un tema muy importante que hay que hablar, o sea, ya es muy sobado, o ha sido sobado así, ha sido tratado los planteamientos que hace la derecha con la justificación de que son el camino para que simple y sencillamente haya un mejor desempeño económico, haya un restablecimiento, se superen las crisis, pero el caso es que pasan gobiernos y la crisis nunca se arregla para los ciudadanos. En concreto hay que decir con toda claridad que los mexicanos nunca han dejado de estar en crisis, siempre han estado en crisis, y lo único que llega, si es que llega a variar algo, es simple y sencillamente el hecho de que aumente más el costo de la vida a los mexicanos, a los ciudadanos de a pie. A final de cuentas, desde hace décadas el PRI y el PAN y pues en general los lambiscones, pues se han encargado de que la crisis solamente sea para los pueblos. No ha pasado crisis un señor Slim, no ha pasado crisis un señor Claudio X González o un señor Roberto Hernández, no. Las crisis simple y sencillamente las tenemos que sufrir los ciudadanos gracias a este sistema político y de gobierno. A esta situación lo planteo por el informe que dio el INEGI la semana pasada, en el que plantea pues que el crecimiento en el primer trimestre de este año fue de 0.8, fíjense, 0.8, prácticamente nada. A este dato, a esta información, pues Peña Nieto salió a decir pues de que no es de que no es satisfactorio, ¿no? Este tipo de condición, palabras más, palabras menos, pero que obviamente para plantear el poder detener, ¿no?, cambiar esta situación tan lamentable, pues el planteamiento que hace Peña Nieto pues es el de que se aprueben las mentadas reformas estructurales. Esto hace pensar, o por lo menos así me lo hace pensar, en un plan con maña, ¿no? El volver a presentar, en este caso por parte del INEGI, una condición económica mala, pero no tocar de fondo cuál es el motor principal de decadencia que ha llevado a esa condición económica del país. Entonces Peña Nieto plantea, dicho sea de paso ya a raíz de este informe, pues que por ejemplo con las reformas estructurales se fortalece el mercado interno. Y la pregunta inmediata es, ¿en qué sentido se puede pensar que piensan en fortalecer el mercado interno cuando ahora que se dio el alza en los alimentos, el camino que volvieron a tomar, porque lo hicieron con el huevo y ahora con otros alimentos, es el de liberar los aranceles a los productos de importación, cosa que viene a darle en la torre al productor nacional? Y sin embargo está hablando Peña Nieto de que con las reformas se busca fortalecer al mercado interno. O sea, perdón, si de veras al PRI y a su gobierno le interesa fortalecer el mercado interno, de entrada no seguiría ese camino que le da en la torre al productor mexicano. Eso por un lado. Y por el otro, no plantean para nada, el otro camino que es muy importante, que no debemos perder de vista, para que se fortalezca el mercado interno, pues es precisamente que el poder adquisitivo de los ciudadanos mejore. Porque habiendo los ciudadanos teniendo un poder adquisitivo más elevado, se genera un movimiento económico. La gente tiene para cubrir sus necesidades y de paso pues hasta para comprarse algún extra. Pero ya ese algún extra en millones de ciudadanos ya implica un movimiento económico importante, cosa que no se plantea así. Entonces simple y sencillamente se vuelve a manejar el atole con el dedo de que llevando a cabo reformas estructurales como las que plantean, o sea, incrementarle el nivel de vida a los ciudadanos, en el caso de la reforma fiscal que busca, que proponen básicamente pues que se aplique ya IVA a alimentos y medicinas. Esto llevaría a un encarecimiento de los alimentos, que es el bien básico de los ciudadanos, y en lo que en general los ciudadanos más gastan, que es alimentación, por supuesto.
Entonces, aumentarle el costo, porque eso es lo que llevaría, si se le aplica IVA a alimentos y medicinas, implicaría pues aumentar el costo de los alimentos y las medicinas, reduciría el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así que no nos quieran venir con ese tipo de choros, y mucho más ver esta estrategia, que es lo que a mí me da a pensar en un plan con maña, de que, por ejemplo, pues da un dato el INEGI, y de lo que hace el gobierno es agarrarse de ese dato lamentable para querer volver a endulzarle el oído a millones de mexicanos, de que sus planteamientos de ellos son los que van a servir para paliar esa situación. Ahora, cabe mencionar que siempre que se han elevado impuestos, que siempre que se han aprobado, como en el caso del 2008, que se aprobó, pues ahora sí que aquella reforma energética, que según era el camino adecuado para Pemex, y ahora resulta que vuelven a necesitar otra reforma energética para Pemex, pues simple y sencillamente nos deja en claro que lo que ellos dicen que necesita el pueblo, en realidad es completamente falso. En realidad lo que se termina aprobando supuestamente para paliar la condición de crisis de los mexicanos, en realidad en lo que terminan esas decisiones, pues es en que esos mismos cuantos que multiplican fortunas a diario sin llenadero alguno y con privilegios, pues puedan multiplicar aún más fortunas. En eso es lo que termina todo. Entonces, eso es lo que me interesa para que hablemos aquí en Yo Libremente Opino con nuestros analistas, porque simple y sencillamente, pues vemos cómo sexenio tras sexenio se le sigue recetando la misma estrategia a los mexicanos, y cómo la mayoría pues sigue sin reaccionar. Y eso lo digo porque, pues marque bien, siguen llegando millones de votos al PRI y al PAN, ¿no? Al final de cuentas, importa más para millones de mexicanos, para los mismos millones de mexicanos que han votado por el PRI, por el PAN, a pesar de cómo nos va mal, ha importado más que lo que diga, por ejemplo, que diga López Dóriga quién es el puntero, que por ejemplo lo que hablamos en este programa de Yo Libremente Opino. Así que bueno, pues ahí está el tema en la mesa, y pues parte de mi punto de vista para comenzar. Así que damos inicio con el buen Ulises. Pues sí, Bote, estamos frente a un fenómeno que aquí lo estamos viendo, tal como tú lo planteaste, a nivel nacional, pero que es un fenómeno característico de este sistema neoliberal. Por sistema neoliberal obviamente nos referimos pues a toda esta serie de fenómenos y de estrategias de economía de mercado que desde hace décadas han estado implementándose en todo el mundo, como ya sabemos. Y bueno, pues esta ideología, esta forma neoliberal de hacer las cosas, pues tiene su discurso, tiene su retórica, y obviamente tiene grupos, organizaciones y grupos populares que de alguna forma son los más beneficiados, que son muy poca gente en el mundo, como ya lo hemos estado viendo en este programa. Son élites que de alguna forma tienen la concentración de recursos y tienen la amplia concentración de dinero y de poder, por ende, en el mundo. Y estas cúpulas son las que organizan esta retórica, esta forma de convencer a las grandes mayorías de que todo lo que se está haciendo pues es en su beneficio. ¿Por qué? Porque a ningún grupo en el poder, por mucho poder que tenga, aunque tenga a los ejércitos, aunque tenga a las fuerzas armadas, las policías y los poderes estatales armados de todas las naciones, de alguna manera en complicidad a través de los gobiernos, pues a estos grupos populares no les importa, o les importa, prefieren evitar que haya movilizaciones sociales o descontento social. Para ellos es un gran beneficio, digamos, les ahorra mucho en tiempo, en dinero y en muchas otras cosas el hecho de que la gente no se rebele, no resista y acepte de manera tácita, incluso hasta de manera gustosa, con una serie de convicciones ahí artificiales, que se implementen medidas que en el fondo pues son en perjuicio de estas grandes mayorías a las cuales el sistema neoliberal intenta frecuentemente convencer de que lo que se está haciendo, de que las medidas y las estrategias económicas, en este caso provenientes del famoso consenso de Washington, que es serie como decálogo neoliberal, si cabe de alguna manera decirlo, que todas estas medidas pues van a ser siempre en beneficio de estas grandes mayorías. Entonces eso les conviene porque sí evitan de alguna manera conflictos y tensiones sociales que a la larga pues sí
hacen o los obligan a tomar otras estrategias y otras formas de actuar, como la represión armada, por ejemplo, ya al final de cuentas, o pues, la administración de los problemas locales de cada país, que le cuesta mucho a los gobiernos, que de alguna manera son los protectores de este sistema neoliberal. Y en este deseo estratégico de convencer a las opiniones públicas locales y regionales de que esta es la única forma de hacer las cosas, de que la única vía económica, de que este pensamiento único neoliberal pues es irreversiblemente la única forma de poder acabar con la crisis mundial, con las crisis mundiales, porque provoca crisis este sistema. En este afán pues se generan a través de los medios diversos discursos y diversas estrategias y diversas tácticas a través de las cuales pues se trata de fomentar este clima de opinión favorable, que es mucho mejor para ellos, hacia esta serie de acciones que frecuentemente son tomadas, son decididas por los gobiernos y muy frecuentemente sin tomar en cuenta en una verdadera democracia a la gente que va a ser afectada por estos gobiernos. Y esto es pues a lo que tú le llamas pues esta estrategia de plan con maña, ¿no? El plan con maña, repito, no es solamente local, no es solamente nacional, en este caso como tú lo estás diagnosticando en México Bote, sino es el tipo de discurso y retórica que se ha tenido a nivel mundial por toda la gobernanza internacional tomada por los organismos de crédito internacional, por la Organización Mundial de Comercio y por la llamada OCDE, que es aquella institución que aparentemente está no tan involucrada con las finanzas y el dinero, pero sí esta Organización para el Comercio y el Desarrollo, aunque no es una organización propiamente financiera, sí está armada por esta gobernanza internacional como una especie de dictador moral y de dictador y de regañador internacional del tercer mundo o del mundo en desarrollo o de las economías emergentes, a través de las cuales mediante un discurso supuestamente experto y de gente académica muy preparada que supuestamente legitima lo que está diciendo esta preparación, respalda todas las recomendaciones entre comillas que hacen, esta organización OCDE es la que de alguna manera ha estado, se encarga precisamente de que las recomendaciones expertas también del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio y otras, ¿sí? que esta gobernanza filtra a través de la OCDE, que está relacionado supuestamente más con el desarrollo, la educación y el bienestar de todos los pueblos de manera no tan mediada por las finanzas como las otras, es la que sirve de catalizadora para decir, hey, nuestros estudios sociales y económicos pues detectan problemas sumamente graves, ya detectados por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial, nosotros también los detectamos y nosotros recomendamos que las medidas de estos organismos de crédito internacional, porque esta es la gente que sabe, ustedes no saben nada, los pobres afectados por esto no saben nada, los únicos que sabemos lo que les conviene son esta serie de expertos y académicos de elevadísimo nivel, ¿sí? Ellos son los que saben y nosotros precisamente somos los que vamos a dictar qué es lo que hay que hacer, porque nosotros nos encargamos del desarrollo y el bienestar de los pueblos, de ver qué es lo que más les conviene, y entonces en ese momento es cuando se lanzan los misiles y se dice México, Argentina, ¿cómo se llama? Nigeria, quien sea en turno, tienes que tomar estas medidas. Y la estrategia consiste en lo siguiente: se diagnostican los problemas y después se dan las medidas recomendadas para poder resolverlos. Da la casualidad que estos problemas son generados por este sistema de desigualdades que ya durante muchísimas décadas ha probado crisis tras crisis, que no ha resuelto lo que pretende resolver una teoría o un modelo económico, que es el problema, por ejemplo, del hambre, el problema, por ejemplo, de la distribución de ingresos, el problema de un bienestar común y de un bienestar coordinado y sincronizado de los diversos estratos de la sociedad. No lo ha logrado. Y aún así, fracaso tras fracaso, siempre estas cúpulas de expertos, de los organismos internacionales y ahora de las llamadas calificadoras y evaluadoras internacionales, que son otros instrumentos también que cierran una pinza y que de alguna manera hacen presión para crear esta atmósfera de clima opinión favorable, no tanto por las promesas,
Fíjense, es raro, porque esta retórica es no tanto por las promesas, ya no tanto por las promesas de un escenario mejor, sino simplemente para que el escenario peor, o sea, el escenario que se está viviendo desastroso, que puede vivir un país, ya no empeore. Es decir, estas estrategias van más por el lado del miedo y por el lado de la coacción que por el lado ya de un futuro promisorio. Es decir, es interesante cómo la retórica protectora del sistema neoliberal cada vez recurre menos precisamente a una tendencia positiva de prometer escenarios, plausibles, que sean benéficos, escenarios de mejoramiento en todos los sentidos, y más se va por el lado de si no quieres estar peor de lo que estás, si quieres frenar por lo menos un poco, entonces no te queda otra vía más que la nuestra. Pues sí. Genera los problemas, después hacen recomendaciones, entre comillas, y digo entre comillas recomendaciones porque son presiones políticas por la red de poderes e influencias que se manejan detrás de todo esto, y una vez que están hechas las recomendaciones, ¿sí?, se ejerce esta presión para otras presiones para los países que no quieran de alguna manera obedecer o tomar estas recomendaciones. Entonces se llama argumento contrafactual. Cada vez que se dice, oye, esto no me ha funcionado, lo que dice el régimen neoliberal y sus acólitos y sus sacerdotes académicos, es decir, lo que pasa es que no has desregulado el mercado lo suficiente, lo que pasa es que las medidas no las has tomado hasta el extremo, y mientras no las tomes hasta el extremo van a seguir fallando. Bajo este argumento, que es el mismo que se está teniendo aquí en México, ¿sí? Primero se generan esta serie de dificultades y luego se dan soluciones, ¿sí?, que a su vez recrudecen lo que está pasando en este momento. Pero siempre hay una justificación. Los datos, en efecto, los grandes diagnósticos de estas grandes cúpulas del poder sirven para alarmar a la opinión pública, a la conectada con los medios, porque hay alguna que empieza, a la opinión pública, a la población de los países, al entorno social, alarmarlo y de alguna manera hacer aceptar sus condiciones, sí, y aprovechándose de la ignorancia en diversos y de la manipulación de los medios para ocultar el hecho de que esas condiciones que se están aceptando van a ser, a final de cuentas, ¿sí?, un pivote de un desastre mayor para la población. Entonces, esto que se está llevando a cabo aquí en México es la clásica retórica de revés neoliberal que se tiene a nivel mundial y se localiza y se tropicaliza a nivel regional y a nivel nacional. Pero fíjate que aquí lo que llama mucho la atención, mira, me parece bien el modo en el que lo planteas, pero creo yo que hace falta precisar algunos detalles, porque por ejemplo, es claro, o al menos así me queda a mí, de que no se busca realmente solucionar los problemas de las sociedades del mundo, sino al contrario. Yo más bien veo la actitud típica de la derecha, que siempre ha sido de aprovechar los problemas para ver qué negocio más se hace, a ver qué cuate se beneficia de determinado problema, pintándolo de que la decisión que se toma es para solucionarlo. Porque así claro. O sea, esto ha pasado desde hace mucho tiempo, y lo lamentable de esto, Ulises, ahorita me terminas de decir tu réplica. Lo lamentable de esto es que, por ejemplo, en el caso de muchos, incluidos los mexicanos, pues no aprenden, o sea, no aprendemos, que ya, por ejemplo, nos vienen recetando las fórmulas de esos organismos internacionales, de los organismos financieros también internacionales, desde hace décadas, y no se resuelve nada. Y esto lo digo porque los mexicanos no tienen conciencia alguna, sobre todo a la hora de ejercer el voto. Lo digo como lo dije al principio. Vale más que López Dóriga diga quién es el puntero que lo que estamos nosotros aquí hablando. Y ahí es donde simple y sencillamente siguen ellos el mismo camino de querer presentar como solución lo que en realidad no lleva el camino de solucionar el problema, sino lleva el camino de a ver cómo se le hace, porque eso es lo que a mí me queda claro de las doctrinas tipo Harvard, ¿sí? Que el chiste es que a ver cómo se le hace, pero que en ese entorno difícil de pobreza y de hambre, de todos modos se imponga una condición neoliberal tal que prevalezcan los negocios por encima de todo, y les funciona. Porque estamos viendo cómo, lo vuelvo a repetir, a la mera hora de los balazos se habla de que la crisis nos pega a todos, pero eso es una mentira. Nos pega a todos los ciudadanos abajo.
porque de eso se han encargado el PRI y el PAN, que por ejemplo, con los privilegios fiscales como el que le dieron a Televisa, que no es poca cosa, que mientras que a un ciudadano hasta porque se retrase en una declaración, ya lo están hasta multando, a una empresa como Televisa le condonan más de 3,000 millones de pesos. O sea, es claro que el sistema está hecho para que solamente nos freguemos y paguemos nosotros, y no a ellos. Entonces, ese es el punto. Termina tu réplica rápido para ir con Marta. Así, sí, no, de hecho, lo que yo decía de este sistema neoliberal precisamente es eso. Todos estos organismos nacionales detectan problemas porque sí, dictan políticas, pero aparte de todas estas políticas, abren brechas para que las soluciones las ofrezca esa misma cúpula. Porque entonces, si hay hambre, entonces Monsanto hace transgénicos, por ejemplo. Entonces sí, son los grandes negocios los que siempre se ven beneficiados. Si hay mala educación, bueno, pues aquí hay una serie de organismos privados que están dispuestos a invertir a través de la reforma educativa, aunque diga Peña Nieto que eso no es cierto, y mejorar las condiciones de las escuelas. Entonces sí, en efecto, se parte de este modelo neoliberal, es precisamente el abrir la brecha y el siempre aprovechar todo para imponer las políticas que a su vez sí se implementan para fomentar y generar un entorno favorable a la apertura de grandes negocios que se aprovechan de los problemas de las naciones. Entonces, ese es precisamente el círculo vicioso en el que estamos cayendo. Exactamente, sí, ese es lo que, como tú bien dices, es un círculo vicioso en el que simple y sencillamente y lo más lamentable es que ese círculo sigue porque sigue funcionando. Porque millones de mexicanos no tienen conciencia de todo lo que hemos estado aquí explicando, ¿no? Y vamos a explicar más, ¿no? Más que vamos a ver con Marta qué nos dice. Pues sí, así como dices del plan con maña que percibes en todo esto, en el informe del INEGI que aprovecha Peña Nieto para seguir propagando la necesidad de estas reformas, no solo es eso, vemos ya todo un plan con maña, toda una estrategia que ya viene desde hace mucho tiempo. También algunos se está corriendo la voz en algunas columnas de periódicos que dejó Calderón y toda su pandilla dejaron las arcas vacías y que por eso se les requieren estas reformas, que se requiere el IVA en alimentos y medicinas. Pero entonces vemos que esto ya viene de muchísimo atrás, toda esta estrategia, todo este plan con maña. Desde Salinas de Gortari, que empezó con todo, desde Miguel de la Madrid, que empezó con toda este tipo de reformas estructurales que no es verdad que no se han implantado. Ya hay una gran parte ya lleva bien aplicada en México con la privatización de empresas paraestatales. Ya se subió el IVA el IVA, que es un impuesto regresivo, en lugar de haber tratado de eliminar subvenciones, subsidios fiscales a las personas que pagan más, o de llevar a cabo o de implantar esos impuestos progresivos, que entre más ganan las personas más pagan, y no al revés, que no importa con lo que ganes, aunque sea muy poco, pero tú vas a seguir pagando impuestos como es el IVA. Entonces, muchas otras medidas, reformas estructurales ya se llevan a cabo desde hace tiempo. Pero vemos que sí, o sea, este plan, sobre todo en los sexenios con Fox, con Calderón, se vaciaron las arcas. Ahora sí lo están sacando, están dando los malos resultados de Calderón, cuando los priistas en su momento aprobaban todo, aprobaban el presupuesto para regalarle el dinero a Televisa, dinero que se usa para difundir la imagen de Calderón, para las campañas políticas. Todo eso no les importó a los priistas en su momento, y ahorita lo están sacando, porque para urgir, como dices tú, estas reformas, y sobre todo desde también la visita de Obama con su reforma, lo que quiere la reforma energética para seguir dilapidando todos los pocos activos que todavía le quedan a México. Y para eso vino, nada de seguridad, nada, vino a exigirle a Peña que llevara a cabo esta reforma energética, y va de la mano con la reforma de IVA a alimentos y medicinas, porque si se quita ese ingreso del gobierno, ese enorme ingreso que se obtiene
Pemex obviamente necesitan el dinero del IVA y alimentos, y vemos que es toda una andanada desde los medios internacionales, el Washington Post, el New York Times, que hablan, siguen presionando también a Peña a través de halagos, una manera muy suave, muy disimulada de presionar, hablando de que bueno, ya está yendo por muy buen camino lo de las reformas, que qué bueno que las ponga, que México va a crecer, chantajes como la OCDE también dijo que México va a crecer si pone si se aplican esas reformas. Igual la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que le dan palmaditas a Peña Nieto para que vaya en ese sentido, porque bueno, que es un gran botín, y bien vale, ¿no? Todo, incluso hasta ya vemos que a Nava se están filtrando que cometió corrupción, igual y vale también hasta Calderón llevarlo a la cárcel, incluso a Deschamps, bien vale de esa privatización, todo eso. No sé si que pueda pasar, pero podría, porque pues el botín es muchísimo más grande y pues se requieren ambas, ¿no? La reforma energética, la reforma van de la mano, la reforma fiscal. Entonces vemos que ese plan con maña es de hace mucho tiempo, que se está recrudeciendo ahora y donde están involucrados no solamente los mexicanos, sino todos la élite política y económica mexicana, sino que tiene altos vuelos este plan con maña de hace tiempo e internacionalmente, con todos estos organismos internacionales que como ustedes dijeron es un círculo vicioso. Ellos implementan unas recetas que no funcionan y después quieren que se sigan aplicando las mismas recetas para que aunque sigan sin funcionar. Es ridículo, como leí en alguna parte, es como querer llenar de azúcar a un diabético y esa es la receta, o sea, seguir con lo mismo para que se siga enfermando. Pero bueno, todavía lo malo es que mucha gente sí se deja impresionar con este tipo de cosas. Si llega de verdad a Peña Nieto a encarcelar a Nava o seguirle un juicio, los medios se van a encargar de hacerlo más grande, aunque después no pase nada, o incluso a Calderón, incluso a Deschamps, para tratar de obtener la aprobación de toda la población, para que las reformas, tanto la fiscal como la energética, pues sean aprobadas. Al fin ya no hay corrupción, ya de veras Peña Nieto está haciendo algo, pero bueno, a costa de que se dilapiden los recursos de los pocos recursos que ya le queda a México, porque se van a dilapidar, se van a regalar a los privados, como ya se ha regalado tanto antes, y que después uno tiene que rescatarlos. Bueno, los contribuyentes los tenemos que rescatar, y bueno, y toda la carga fiscal que viene, no contentos con el FOBAPROA, con todas las cargas fiscales que tenemos, pues más con el IVA, alimentos y medicinas, que ni siquiera se va a poder sustituir, porque es muy poco el porcentaje del PIB, los 3 puntos del PIB que se van a obtener, pero pues bueno, de algún lugar tienen que sacar dinero, si ya no va a estar Pemex. Pues sí, es cierto eso que planteas, sobre todo por ejemplo, el caso Nava que planteaste ahorita. Hay que ver una cosa importante. Se supone que cuando uno recurre a las instancias nacionales y no obtiene respuesta, es cuando se recurre a las instancias internacionales. Y a mí me llama mucho la atención que antes de que se le demandara primero en México a César Nava por parte de Pemex, resulta ser que la demanda se hace primero allá por Estados Unidos, creo que es en Nueva York, no me acuerdo, pero fuera de México es donde se hace la demanda primero. O sea, ¿qué puede pasar allí desde mi punto de vista? Pues puede pasar que a lo mejor para hacer el show, pues se termine diciendo que sí, que César Nava es culpable y bla bla bla, pero espérate, no lo podemos juzgar porque primero debe de ser en la instancia nacional, porque cómo nos vamos a meter de golpe en nosotros que estamos fuera de México, siendo que es una empresa mexicana que demanda un caso, por ejemplo, contra un mexicano, pues eso debe de arreglarse en México. Y sin embargo ya sirvió la tole con el dedo, como el caso del Baster Gordillo, por ejemplo, que la detienen y le ponen cargos de lavado de dinero cuando el lavado de dinero, de acuerdo al artículo 300 del Código Fiscal, del Código Penal Federal, tiene que ver con recursos de procedencia ilícita, y al no ser ilícitos los recursos de los maestros, pues simple y sencillamente no es lavado de dinero eso. Y eso puede dar lugar a que la señora simple y sencillamente quede libre, amén
Amén de que por ley en México un adulto mayor no puede estar en la cárcel y el Baster Gordillo va a cumplir la edad de adulto mayor en 2 años. O sea, todo eso que no se le dice a la gente, pero que se le presenta de tal manera para que la gente crea que sí es muy legítimo. Oye, ¿cómo vas a ponerte a dudar de la reforma educativa de Peña Nieto cuando ve cuánta gente no quería la cabeza del Baster Gordillo? Y mira, o sea, ese tipo de cosas son las que yo veo y catalogo, pues, que son planes con maña y que vienen desde más atrás, Marta. Porque, por ejemplo, tú planteabas el que desde Miguel de la Madrid, yo creo que todavía más atrás, porque a mí siempre se me hizo, es una opinión muy personal en esto, a mí siempre se me hizo un plan con maña el que primero nacionalizara la banca López Portillo con el pretexto de que nos han saqueado y no nos volverán a saquear, y al rato simple y sencillamente es privatizada. Perdón, si la banca estaba mal, pues se le tienen que inyectar recursos cuando la nacionalizas. Cuando la privatizas, pues ahora ya es de privados, pero resulta ser que después viene un FOBAPROA, o sea que de todas maneras, ya sea privado o nacional, pero tiene que ir recursos del erario de los contribuyentes, de los mexicanos, para rescatar banqueros. Y eso viene desde aquella vez de López Portillo. O sea, estamos viendo una secuencia que si nos ponemos a estarle rascando, nos podemos dar cuenta que nos han venido recetando prácticamente lo mismo desde la década de los 80s, ¿no? Pues sí, desde los 80s prácticamente. Y sin embargo, mira, no se recuerda para nada que esos privilegios que tienen las grandes empresas son privilegios que datan desde 1976. Y eso no lo dicen, ¿sí? Ese tipo de dato no lo dan. ¿Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, cuando estaba el asunto de la reforma laboral? ¿Qué decían? No, es que es anacrónica ya la ley del trabajo que está. ¿Y cómo no es anacrónico? ¿Cómo no es anacrónico los privilegios fiscales de los potentados cuando datan desde los 70s? Allí es donde está el asunto. Es donde entra ese entramado, ese armado estratégico para que simplemente los ciudadanos, en primer lugar, no sepan nada. O sea, de una u otra manera no se les recuerda nada. No se les plantea a los ciudadanos, mira, ¿sabes qué? Fíjate que por ejemplo este tipo de reformas ya se han venido, este tipo de recomendaciones las dieron tal y no sirvieron. Entonces, ¿por qué le hemos de hacer caso ahora? Eso no se plantea. ¿Sí? O sea, ese es el asunto interesante. Eso no se plantea. Ahora, con el asunto de despetrolizar, es lo que me llama mucho la atención. Bajo la idea de ampliar la participación privada en Pemex, fíjense qué interesante es esto. Primero plantean eso, pero al mismo tiempo plantean despetrolizar la economía, que es por lo que se están dando los gasolinazos, buscando precisamente que se acabe el subsidio a la gasolina. Entonces, si estamos hablando de despetrolizar, de que no dependa la economía del petróleo, pero al mismo tiempo se la entregamos a los cuatitos privados, nacionales y extranjeros, entonces ¿dónde van a quedar las ganancias de esa riqueza? No va a ser en los mexicanos. ¿Por qué? Porque gracias a que ahorita se supone que los mexicanos tienen beneficio, es por lo que se suponía que pagaban la gasolina barata. Pero ya esa idea es la que se está quitando. Y eso no se le explica así a los ciudadanos. Simplemente se les inventa el choro, que ya se cayó, dicho sea de paso, porque eso de decir que el aumento de los combustibles solamente afecta a los ricos, que el subsidio a los combustibles solamente beneficia a los ricos, ese show ya se cayó. ¿Sí? Porque estamos viendo ahorita el incremento que tuvieron los alimentos y los transportes. Y perdón, a mí me podrá decir lo que quiera el mejor economista del mundo, pero yo no me voy a chupar el dedo. Yo sé perfectamente que el incremento también en los precios se debe al incremento en los costos de transportación de las mercancías. Y eso, sin embargo, no se le dice tampoco a la gente. Entonces, desde el momento en el que se crea una estrategia para decir esto sí y lo demás no lo callamos y le apostamos a la desmemoria, desde allí hay un enorme entramado, una estrategia mediática brutal, simple y sencillamente para que el ciudadano termine, mediante incluso, porque me atrevo a decirlo así, mediante incluso una doctrina del shock, aceptando que se implanten medidas que nomás refuerzan al neoliberalismo depredador, que es el que ha empobrecido a México. Y digo doctrina del shock, ¿por qué? Por lo que aquí hemos hablado y que expresaste tú, Marta, y también Ulises. Es un constante decir, ay, mira, estamos bien mal, mira, oh, mira la crisis, mira la economía cómo se vino abajo, sí, pero no se dice siempre, ¿sí? Solamente se dice en determinado momento.
¿Cuánto tiempo pasó del sexenio de Calderón en el que se ha estado en crisis y que nunca se superó esa crisis, o por lo menos los ciudadanos nunca, porque de ahí fuera todo fue encarecerse más a los ciudadanos también? Desde aquella vez que no se quiso aceptar el aumento salarial de emergencia que se estaba pidiendo, ante el incremento, desde aquella vez ya había una demanda social por el incremento en los productos, porque simple y sencillamente el salario no alcanzaba. Se demandó eso y ahí sí no se hizo nada. ¿Sí? Pero estamos enfrentándonos a una situación en la que el dorado de la píldora va combinado con una doctrina del shock. ¿Sabes qué? Si no hacemos esto, vas a estar peor. Esa es la idea. Si no hacemos esto, si no hacemos lo que dicen aquellos arriba, si no hacemos lo que dicen conocedores, así entre comillas, del tema, simple y sencillamente nos va a ir peor. Pues sí, pero ya se ha hecho lo que los supuestos conocedores dicen y de todos modos, pues no dejan de estar peor las cosas. Adelante, Ulises. Fíjate que es interesante lo que estás diciendo, por ejemplo, y lo que ha manejado tú, Marta, acerca de Calderón. El periódico Milenio últimamente ha estado hablando muy duro, tocando puntos muy sensibles acerca de lo que es el sexenio de Calderón. Ha estado denunciando las fallas, ha estado denunciando toda la basura que heredó, los malos manejos, las malas decisiones. Fijémonos bien, porque no son malas decisiones en términos del beneficio para las cúpulas, son malas decisiones en términos de la retórica que envolvió a esas decisiones por parte de los gobiernos panistas y también antes priistas, que es: esto te va a hacer bien, esto es por el bien de la nación, esto es por el bien del país. Entonces, desde ese punto de vista, pasan a ser fracasos y se ven ante la opinión pública como fracasos, pero desde el punto de vista de las élites han sido éxitos rotundos. Se les ha estado entregando los recursos a las mineras, se les ha estado entregando impunemente con estos nuevos yacimientos descubiertos con la nueva tecnología. En México se espera un boom minero privado que ha acabado impunemente con naturaleza, amenaza a la naturaleza, amenaza etnias, áreas protegidas, recursos naturales, de manera impune. Entonces, medios como Milenio, en su momento, como dice Marta, no decían nada, se dedicaban simplemente a respaldar, a callar, en el mejor de los casos, y en el peor, a respaldar y ratificar las maniobras desde el poder y las políticas oficiales. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, ahora, ¿no?, se están utilizando estas cosas para darle credibilidad a Enrique Peña Nieto. Pero basta con que el ciudadano, con un poquito, el ciudadano conectado a los medios, no el pobre ciudadano que en realidad no lo es en términos de lo que es un ciudadano como tal, que no participa porque vive en el hambre, porque vive en la miseria, porque vive en la incomunicación, digamos, hablando no de ese ciudadano, sino del ciudadano común conectado a los medios, ¿no? Y este ciudadano común, solamente con dar una vuelta a su alrededor, se da cuenta de lo que sucede. Por un lado, sí, se destituye al papá de la Lady Profeco, ¿no? Se encarcela al Esther Gordillo, pero en este discurso, por ejemplo, ya de golpeo al régimen calderonista por parte de diarios que en su momento lo apoyaron, también nos enteramos de que Marisela Morales, que es una de las mayores perpetradoras de esta guerra, ¿no?, impune y sangrienta en la que estamos viviendo, que ya es un escándalo internacional, una crisis humanitaria a nivel internacional lo que estamos viviendo. Esta perpetradora es premiada prácticamente con un consulado en Italia, ¿no? Entonces, ¿qué sirve que por un lado se esté tratando de romper o dando la imagen de que se rompe con la corrupción panista como si no hubiera continuidad con el régimen priista, si por otro lado pues están mandando señales tan claras, ¿no? De que el papá de Lady Profeco era amiguísimo de Peña Nieto, lo están diciendo a los cuatro vientos, pero aún así mandó a destituirlo. Entonces este sujeto anda bajo el imperio de la ley. Eso no es cierto. Eso de alguna manera son acciones que por otro lado tienen también sus contrapesos. ¿Qué sucedió con la conferencia anual de municipios? Los resultados de esto fueron, lo que se reveló ahí fue de película de terror. O sea, 1,200 funcionarios muertos a nivel municipal. 1,200 funcionarios muertos
y pidiendo auxilio presidentes civiles y presidentes municipales, ¿no? Alrededor del país, diciendo precisamente, ¿no? Y esto es importante decirlo, atacando de manera quizá no intencional, pero de manera práctica, ¿no? Desmintiendo el gran argumento de Calderón, de que yo inicié esta estrategia contra el crimen organizado, pues simplemente porque me pidieron ayuda los estados, me pidieron ayuda los municipios y los gobernadores. Si no, yo no hubiera intervenido. Esto se creó a partir de las acciones que yo tomé. No es cierto. Los presidentes municipales se la pasaron diciendo que Calderón les robó dinero, que los recursos que eran enviados eran tomados por el gobierno federal para otros fideicomisos, que Calderón no los escuchó nunca, que cuando se inició la crisis, cuando empezaron a asesinar policías y a asesinar funcionarios y se quedaban sin policías por deserción o por otra cosa, o por otra serie de circunstancias, por asesinatos y por otras condiciones terribles, los municipios, cuando se quedan desprotegidos totalmente, nunca los escucharon. Solamente García Luna se la pasaba diciendo, son antiprofesionales, o sea, casi estos naquitos que no saben cómo hacer las cosas. Pues cómo no, si bien dijo el secretario general de la organización de municipios que hizo la conferencia, nosotros no, las policías municipales no tenían por qué hacer eso, no era su función hacer eso, no tenía por qué decirnos eso. Y nosotros estábamos pidiendo ayuda a gritos, sin preguntarnos nada, nos impusieron a nivel federal una estrategia que ahorita nos está matando, y nunca nos escuchó Calderón. Todo eso el ciudadano común, solamente con abrir un poco su conciencia, puede ver a través de esos mismos noticieros las claves de la manipulación, las claves de que Enrique Peña Nieto en realidad no está haciendo nada por cambiar las estructuras del país, y que su verdadera intención es que la opinión pública acepte gustosa una serie de medidas que van a profundizar como nunca el desastre económico que estamos viviendo. Es decir, para terminar, Enrique Peña Nieto, para variar, y eso también es una señal, ¿no? Después de escuchar a los ediles y de toda esta cosa tan terrible que de esa destape de cloaca que resultó esta última conferencia anual de municipios, dice, lo que pasa es que no hay recaudación fiscal suficiente en los municipios, no hay recursos. Sí, Calderón ya se los robó, pero ahora pues el pueblo tiene que pagar, ¿no? O sea, y con esto de la recaudación, pues ya se abre la puerta. Ahí está, los municipios no tienen dinero, hay que subir los impuestos. No hay nada en esta estrategia del shock que dice Bote, en esta manipulación que apuntas, Marco, también, ¿no? No hay nada no hay ningún diagnóstico, ningún problema, ninguna noticia, ningún estímulo negativo relacionado con el miedo que se le dé a la sociedad conectada a los medios, en este momento, que no vaya a ser tomada como pretexto para aceptar las reformas estructurales, y con un sometimiento no muy consciente por parte de la población. Pues sí, es impresionante. Por ejemplo, aquí hiciste un buen recuento de lo que ha venido dándose en la semana, pero bueno, pues aquí no debemos perder de vista que a final de cuentas, te digo, todo viene terminando en la impunidad. Ese es otro factor que no se está tomando en cuenta. A final de cuentas, si se aplica X o Z o lo que quieran de medida y no funciona, pues sí, o sea, no funciona para el pueblo, por supuesto. Ellos siempre se van a encargar de decir en primera instancia que sí ha funcionado. Oye, pero fíjate que no ha funcionado porque, pero si no se hubiera, ya la última salida que tiene la derecha en todo el mundo es esa. O sea, ¿sabes qué? Fíjate que no ha salido, pero si no lo hubieras hecho estarías peor. Así, ese es el caminito. ¿Sabes qué? Mira, para solucionar esto hay que hacer lo otro. Sí, pero si no funciona, oye, pues lo hicimos, si no funcionó, si no lo hubieras hecho, no hombre, quién sabe cómo estarías. O sea, todo ese tipo de atole con el dedo y de entramado, se está empezando, digámoslo así, a ser más notorio. ¿Por qué? Porque ahora ya no es como estaba pasando antes, Ulises. Ahora, por ejemplo, gracias, a tecnologías como el Internet, es posible que nos demos cuenta de cómo este tipo de soluciones que nos plantean los organismos a diversos países ya se han aplicado.
¿sí? No solamente en nuestro país, sino en otros. Y simple y sencillamente el resultado es el mismo. Y allí es donde yo concluyo que todo tiene un plan con maña estratégico, por supuesto. O sea, perdón, si ya se hizo en tal lugar y no funcionó, bueno, pues ¿por qué insistir mediáticamente en que se haga en el otro? ¿Por qué? Porque, bueno, no los planes y todo eso que dictan los organismos financieros internacionales, pues no le funciona a la sociedad, por supuesto que no, porque el objetivo no era que le funcionaran a la sociedad. El objetivo es aprovechar esa circunstancia inercial de las sociedades del mundo. Digo inercial porque simple y sencillamente la mayoría de la gente, pues solamente al son que le marquen o que le indiquen, ya sean líderes políticos, locutores, merolicos televisivos, lo que ustedes quieran, es al son al que se mueven. Eso es lo lamentable de esto. No hay una actitud, o por lo menos que yo no veo una actitud, una decisión clara de los ciudadanos de decir, me voy a sacudir de lo que digan ellos y voy a hacer por mi lado, voy a investigar por mi lado, voy a estudiar por mi lado qué es lo que sucede para saber si les creo o no y correr la voz de ello. No se ve eso. Entonces, toda esa circunstancia inercial es bien aprovechada bajo el argumento, bajo la idea de que la mayoría no puede estar equivocado y punto. Ahora, con respecto a lo que tú habías planteado hace rato, ¿sabes qué? En términos de la democracia, bueno, pues es similar. ¿Sabes qué? Es que nosotros los que estamos en el poder no tenemos por qué consultar de tal o cual decisión a los ciudadanos, porque tan solo por el hecho de que estamos aquí democráticamente hablando, aunque sabemos nosotros de antemano que eso ya ha dejado de ser desde hace años, sí, pero ese es el argumento. O sea, como democráticamente estoy aquí porque el pueblo votó por mí, yo ya no tengo por qué consultarle al pueblo. El pueblo de antemano en la elección no solamente me está dando el poder, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a los resultados electorales, no solamente yo que busco un puesto político recibo el poder, sino que además viene implícito la confianza de los que votaron por mí, a grado tal de que yo puedo decidir y ya no tengo por qué volverles a consultar. O sea, esa es la cosa, ¿sí? Pero el problema de fondo, y que sigue siendo muy lamentable, que es lo que vengo yo sosteniendo, es que a pesar de todo este entorno, fíjate lo que nos planteaste tú, este recuento de daños de lo ocurrido en la semana, lo que nos planteó Marta, y a final de cuentas, seguimos viendo una sociedad que, pues lo vuelvo a repetir, basta con que López Dóriga y el Ciro Gómez Leiva y todos aquellos de siempre digan quién es el puntero para que lo que ustedes y yo estamos hablando en este programa quede en el completo olvido, señores. Así de lamentable es esto. Bueno, vamos a ir empezando vamos a terminar con Marta para que también nos diga su segunda opinión, y te paso también que nos dé, pues ahora sí que su conclusión, porque ya vamos terminando este programa. Adelante, Marta. Sí, como dices, los mexicanos no nos enteramos de muchísimas cosas, sino de solo lo que quiere, pues ese brazo armado que sin necesidad de ser un tanque ni balas, apuntala muy bien todo este sistema que son los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, y sobre todo la televisión. La mayoría de los mexicanos que les preguntas hablan de lo terrible que está Venezuela, porque así lo dice López Dóriga, porque así lo dicen los medios, porque pues eso es el país, uno de los principales países a los que se tiene que atacar, porque pues está en contra bastante en contra del sistema establecido. Pero ninguno de ellos nos habla de lo que está pasando en Chile. Chile fue uno de los principales países que siguió las reglas que México, en segundo lugar, uno de los que también siguió todas las reglas que estableció el consenso de Washington, que las privatizaciones, las reformas estructurales, en fin, todo este neoliberalismo salvaje de Reagan y Thatcher que es el que está vigente aquí en México. Pero uno de los principales laboratorios con Pinochet fue Chile. Toda la constitución de Pinochet es la que funciona, y que cuando supuestamente cambió el régimen, pues tenía muchos candados que impidieron que se modificara los privilegios y que de toda la derecha, y lo que se había establecido en el consenso de Washington,
que eran las privatizaciones a rajatabla, privatización del agua, privatización de la educación, privatización de los recursos para las jubilaciones, todo esto. Y no se habla de lo que está pasando. Ese gran movimiento estudiantil que sí realmente ha tenido gran repercusión ahora, y varios otros, a los que se han sumado muchas personas, la mayoría de la población de Chile, están llevando a cabo un movimiento para que las próximas elecciones, se llama Marca tu voto, en las próximas elecciones se marque el voto, porque el partido que vayas a votar, y se ponga AC, Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir? Que se lleve a cabo toda una reforma, toda una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución y derribar la de Pinochet, la ultraderechista constitución de Pinochet, la neoliberal constitución de Pinochet, porque los estragos que se llevaron a cabo con esas medidas económicas han sido terribles. Gracias a ello, en Chile la educación casi no puede educarse porque es carísima y de muy mala calidad en muchos casos. Los alimentos, las medicinas en Chile son las más caras de todo el mundo, creo, no solo del continente, de todo el mundo, por todos los acuerdos que se hicieron con las empresas farmacéuticas, son carísimas. Quieren revertir todo el proceso de privatización del cobre, su principal recurso, del agua, de las jubilaciones, que también está yendo le está yendo muy mal, están en una situación muy grave, y que nosotros copiamos con esas Afores famosas. Entonces, todo eso no se habla. Los medios de comunicación en donde se enfocan es en Venezuela y no en lo que está pasando en Chile. Es el laboratorio de donde se establecieron las medidas neoliberales más terribles, más duras. Lo principal, claro, México sigue en segundo lugar, y ya vemos cómo nos va con todas las estadísticas internacionales y nacionales que van por los suelos. Pues bueno, Chile está sufriendo mucho, pero está tratando de revertirlo. En cambio aquí se sigue esa necesidad suicida de seguir por esas mismas medidas que han demostrado que no sirven en ninguna parte, que los países que han crecido más son los que no se ajustaron a lo impuesto por los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como el Banco Mundial. Hace por poco salió un informe donde se dice que en México solamente 2 de cada 10 mexicanos pueden tener cierta movilidad social. En Brasil son 5.8 los que tienen una movilidad social, porque no se establecieron a rajatabla esas medidas como aquí en México. Entonces vemos que todo eso no se informa. Los malos de la película son Cuba, Venezuela, pero nada se dice de Chile, nada se dice de esta movilidad social, de los éxitos que tuvieron los países que no obedecieron como esclavos a los mandatos de estos organismos para favorecer a una élite económica nacional e internacional en perjuicio de la mayoría de la población. Entonces, pues bueno, así con ese brazo armado que significan los medios de información, pues no extraña que realmente pues nadie en México, no nadie, pero la mayoría no haga nada. Un brazo de bueno, pues sí, un brazo que controla, ¿no? Diversa, pues toda una mentalidad, ¿no? Una mentalidad, se ha hecho una cultura, por desgracia se ha hecho que la televisión sea una cultura, ¿no? Y no debería ser una cultura, debería ser... Y es un brazo armado, porque todas esas cámaras lo que disparan, las cosas son letales, es lo que ha provocado, parece que no, pero son muchas muertes por hambre, por desesperación, las han provocado esa desinformación tan atroz. Sí, es un arma en ese sentido y también en otros sentidos, porque gracias a la esto no se dice, pero hay que dejarlo con claridad. Gracias en mucho la programación televisiva ha contribuido pues a la desintegración familiar, ha contribuido a una muy pésima costumbre, a diversas malas costumbres, ha contribuido mucho a meter en la juventud sobre todo una idea errónea de la forma de vivir. O sea, y esto lo comento porque la televisión comercial, en ese sentido, la mayoría de los programas siempre llevan algo que hace ver como normal, que hace ver como lo correcto a los jóvenes, cuando en realidad es lo incorrecto. Por eso yo sostengo que hay que aprender a ver televisión, ¿sí? Un ejemplo de volada, lo pongo, ya lo he hablado antes, pero me parece importante y pertinente decirlo rápido.
esa idea de que el estudioso de la clase es visto como el tonto del programa, y el que se burla del maestro, el que llega tarde, el que le miente a sus papás, ese es el héroe del programa. Esa idea es una prueba inequívoca de la intención deliberada del poder mediático mundial para mantener embrutecida a la juventud, que eso es clave. ¿Ya? Mantener a la juventud embrutecida es clave para los designios del gran capital en el mundo. Eso no debe de olvidarse. Vámonos a conclusiones. Primero empezamos con el buen Ulises. Vamos. Pues sí, Bote, hay que estar muy alertas porque se vienen estas elecciones próximas, estas elecciones a nivel nacional, y yo creo que la manipulación va a aumentar. Es decir, acabamos de ver recientemente cómo el escándalo de Rosario Robles acerca de el dinero para el desarrollo social que terminó en mal destino ahí en Veracruz. Eso es otra cosa que debería ver conscientemente la población, ¿no? Es decir, como un escándalo solamente terminó en la destitución de un funcionario, pero prácticamente las cosas siguen igual y una de las mayores involucradas sigue teniendo un cargo muy relevante en esta situación de crisis económica para el país, que es la Secretaría de Desarrollo Social, que es Rosario Robles. Es importante señalar esto porque ahora que se vienen las elecciones, esto es un laboratorio. A nivel mediático se dio o se exhibió un laboratorio de lo que pasa en todo el país, de cómo los dineros son canalizados, los dineros que tienen que de alguna manera implementarse en programas, en sistemas de ayuda, en sistemas de autogestión y demás, pues terminan para fines electorales. Pero a la gente solamente se le mostró esto para decir que de alguna forma sí este gobierno, como lo hemos estado contando alrededor, digamos, a lo largo de todo el programa, sí este gobierno ya hubo una destitución de un funcionario, lo cual quiere decir que este gobierno viene en serio con el cambio ante la impunidad y ante la corrupción. Entonces hay que estar muy atentos porque ante estas elecciones medir de alguna manera el grado de concientización que se ha tenido, porque repito, se mostró un pequeño laboratorio veracruzano de lo que sucede en todo el país, y es importante ver cómo de alguna forma la gente capta el contenido que los medios orientan. Se captó solamente lo que hizo el gobierno federal y las órdenes del presidente para destituir a alguien, pero no se canalizó, no se captó el contenido que tiene que ver también con que esto es lo que está sucediendo en todos los en todo el país, y sobre todo el grado de impunidad cínica que viene a ser como fuerza gubernamental por parte de algunos, incluso de algunos críticos y analistas, ¿no? De decir, haberle dicho a Rosario Robles: oye, sabes que, Rosario, no te preocupes, y en realidad no tenía de qué preocuparse, la señora ya está. Es decir, como algún día comentaría Mato también, hay algunas cosas que sí son ampliamente sacrificables, pero hay otras cosas que no lo son. Todavía sigue habiendo muchísimos intocables en nuestro país, y un ojo crítico al material mediático que nos viene a través de los medios de información masiva dominantes, un poquito crítico, nos enseña a decantar esta situación y a capturar también los contenidos que están denunciando, transmitidos por los mismos centros de poder, pero dentro de los cuales también se puede ver una denuncia involuntaria por parte de ellos de la situación que está aqueciendo a nuestro país. Entonces hay que estar muy alertas con estas elecciones, muy alertas con el manejo que hace el poder, el poder en turno de ellas, porque de alguna manera también después de las elecciones yo creo que la andanada de las reformas y la andanada del ataque económico al pueblo de México se ha estado esperando, porque todavía se requieren votos y más manipulación. Yo creo que la reforma incluso hacendaria viene para después. El PRI no quiere comprometerse todavía a través de Videgaray, anunciando las verdaderas intenciones que se tienen. Espero equivocarme, pero creo que la reforma hacendaria viene para después de las elecciones. Eso para concluir. Sí, sí, yo también me imagino eso. Yo una vez comenté, se han de acordar ustedes, que era muy peligroso que se convalidara la elección pasada, la elección presidencial pasada,
porque de antemano era convalidar pues prácticamente aquello de que pues vale gorro lo que se pisotee, vale gorro que hagas, que contravengas a lo que la Constitución dice. Por eso una de mis grandes preocupaciones fue esa, que se convalidara las elecciones. Tú hablas de un experimento en Veracruz, yo creo que el experimento sirve para ver qué tanto funciona la continuidad de esa actitud que se vio claramente demostrada en la elección presidencial del 1 de julio del 2012, desde mi punto de vista. Pues sí, el botín es muy grande, por eso vemos a todos los actores nacionales e internacionales desplegar todo el poder que tienen para poder apropiarse de este botín en perjuicio de las mayorías. Y pues bueno, de lo poco que queda es ese ojo crítico que mencionó Ulises, y el intentar difundir lo más que se pueda información para que a ver si poco a poco la gente se ha dado cuenta. No porque hagan caso a lo que decimos nosotros, a lo que dicen otras voces críticas, no es nada más que que tengan que hacernos caso, sino que sin reflexionar más allá y que nos hagan caso a nosotros y no a los otros. No es eso, sino que vayan conectando los puntos, conectando lo que están viendo, lo que están viviendo, el que en el súper vayan y ya cada vez no puedan comprar menos, el que trabajen más y de todos modos no les alcance, el que vean que todas las condiciones tan hostiles en las que viven la mayoría de ellos, de todos nosotros. Y pues bueno, eso es una de las pocas cosas que queda, seguir con esa difusión y tratar de que la gente conozca mucha información, conozca que puede haber alternativas, que hay que intentarlo y que pues bueno, en eso estamos. Y pues buenas noches a todos los que nos escucharon, buenas tardes, buenos días según a la hora que nos escuchen, y gracias a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Hasta pronto. Sale pues, Marta, pues muchas gracias. Y yo nomás así para terminar concluyendo rápido, diría que las estrategias mediáticas y todo esto que hemos planteado aquí funciona, porque simple y sencillamente los ciudadanos no nos hemos hecho a la tarea de una vez por todas de evitar que funcionen. Yo quiero invitar a todos los que nos ven, nos escuchan, a que corran la voz, a que informen, a que creen conciencia en la gente, porque ese es el camino. Mientras la gente no se organice, mientras la gente no se comunique, mientras la gente no aprenda a que simple y sencillamente no podemos ya confiar en una derecha rapaz que simple y sencillamente decide y lo que decide nos perjudica, ¿sí? Que debemos de sentir en el bolsillo lo que realmente pudiéramos interpretar como beneficio o perjuicio, y no simple y sencillamente interpretarlo porque así lo dice un merolico televisivo. Sí, o sea, allí es donde tenemos que empezar, por ahí es por donde debemos de partir. Ya tiene buen rato que hemos sembrado esa semilla por parte de los que hacemos Yo Libremente Opino, pero esperamos a que se sumen más ciudadanos, porque esa es la clave. Está en todos como sociedad, de una vez por todas, a encargarnos de que, enseñando a ver televisión por supuesto, encargarnos de que esas estrategias ya de una vez por todas dejen de funcionar. Porque es muy lamentable ver que, a pesar, por la razón que sea, de que las medidas y las acciones y las decisiones que se toman en término económico, en vez de ayudarnos, nos perjudican, a pesar de ello, le siguen llegando los millones de votos a quienes toman esas decisiones que nos cuestan demasiado caro a los mexicanos. Eso es lo que yo concluyo. Faltó la despedida de Ulises, no sé si está. No está. Bueno. No, sí estoy. Bueno, tu despedida, Ulises, porque ya nos vamos. Sí, muchas gracias a ustedes, compañeros, y muchas gracias al público que nos escucha. Buenas noches, tardes o días. Perfecto, bueno pues, y gracias por mi parte también a todos los que nos escucharon. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Por lo que se refiere a Yo Libremente Opino, los esperamos el próximo lunes. Recuerden, videocomentarios de Noticias con el Bote, los que correspondan en el transcurso de esta semana, así que yo los espero en el de mañana,
de Noticias con el Bote, así que no se lo vayan a perder. Difunde y comparte tus contactos de email, Twitter y Facebook, www.tiraderodelbote.com, donde encontrarás la página de Yo Libremente Opino para que puedas también compartir todos estos programas. Gracias a todos por su atención, preferencia, pásenla chévere y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com